Muy bien, para esta oportunidad ya vamos a ver una introducción a lo que son las sentencias DML, ¿sí? De manipulación de datos. Así que para ello lo que vamos a hacer, vamos a cargar en este caso nuestro archivo de Norwin, que viene a ser nuestra base de datos. Lo vamos a abrir en este caso con SQL. Sí, tenemos en este caso este script, no de una base de datos, que seguramente si es que ustedes han visto también el curso de los ejercicios con SQL, han podido ver que es este mismo archivo el que hemos utilizado. Entonces lo único que hay que hacer acá solamente es abrir el archivo y ejecutamos todo, ¿no? Acá arriba en la pared superior le damos clic a Execute y esperamos un momento a que la base de datos se pueda cargar. Una vez que la base de datos ya se ha cargado, que nos dice acá no completado, comandos completados exitosamente, cerramos y automáticamente actualizamos por acá nuestra base de datos. Nos damos un refresh y si vemos ya tenemos por acá nuestra base de datos que se llama Norwin, que es la base de datos que vamos a trabajar. Y justamente acá están las tablitas, ¿no? De las que hace referencia en Norwin. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a abrir por nuestro archivo de los fundamentos, ¿sí? De DML, que es la manipulación de datos, y primero vamos a iniciar nuestra base de datos, ¿no? Iniciamos nuestra base de datos y listo. Ahora, ¿qué más? A nivel de DML vamos a ver en este caso cuatro ejemplos: 1 con insert, 2 con update, 3 con delete y 4 la parte de select, ¿no? Entonces con insert, sí, lo que vamos a hacer nosotros primeramente vamos a crear una tabla y vamos a insertar datos dentro de esa tabla, ¿no? Esa tabla se va a crear dentro de la base de datos de Norwin, justamente por eso es que lo hemos utilizado, y también estamos acá ubicados en Norwin, y acá es donde se va a crear nuestras tablas. Luego esas tablas las vamos a eliminar porque solamente van a ser como ejemplo. Entonces, por ejemplo, en insert voy a colocar, ¿no?, un create table, ¿no?, de esa manera, y vamos a colocar por ejemplo una tabla que se llama participantes, ¿no?, de esa manera. Y vamos a colocar por acá unas columnas. Por ejemplo, mi primera columna va a ser ID, ¿sí?, del participante, que va a ser un entero directamente, ¿no? Y nuestra segunda columna va a ser, por ejemplo, el nom del participante, que va a ser por acá un varchar, ¿no?, de 30, por ejemplo, ¿no? De esa manera. Ejecutamos y si vemos ya tenemos listo nuestro comando. Ahora, hay varias formas de que nosotros podamos utilizar un insert. Por ejemplo, forma 1, si de poder utilizar un insert, es escribir la sentencia insert into, ¿no?, de esta manera, más el nombre de la tabla y sus columnas a las que hace referencia, como por ejemplo el ID participante y el nombre participante, de esa forma. Luego es colocar las sentencias de values, que son los valores que van a verse dentro de la tabla, y colocamos también, por ejemplo, nosotros nuestro primer valor. Mi ID voy a colocarle un 100 y el nombre del participante le voy a colocar, por ejemplo, ¿sí?, voy a colocar mi nombre. Listo. Esta es forma número 1. Esta forma número 1 lo que hace es insert into la tabla y las columnas de la tabla, y en los valores se inserta de acuerdo al orden que colocas en la pared superior, también acá los valores. Esa es forma número 1. Forma número 2 es también de usar insert. En este caso, forma número 2 es, por ejemplo, directo, ¿no? Un insert into, por ejemplo, participantes, y ya no coloco las columnas, sino que directamente coloco los valores, por ejemplo. Y acá le digo, ¿no?, 101, por ejemplo, y lo coloco un nombre. Colocar Jan, supongamos, ¿no?, sin la necesidad de colocar ya las columnas. Y forma número 3, colocamos por acá, ¿no?, forma 3 es si tú quisieras insertar, ¿no?, un insert into, pero quisieras insertar, por ejemplo, varios valores, ¿no?, al mismo tiempo, para que no estés colocando cada rato values. Entonces, por ejemplo, le digo acá, ¿no?, 102, y digo, no, por ejemplo, Juan, ¿no?, de esta forma, pero coloco o cierro paréntesis y al final coloco una coma, y luego voy a colocar otra fila más, por ejemplo 103, y por acá lo colocamos, ¿no?,
Marta, por ejemplo. Luego por acá otro registro más, no, 104. Colocamos por acá, por ejemplo, César, ¿no? De esta manera. Ejecutas y también tienes acá 3 filas afectadas. Si tú quisieras ver tu resultado, pues bueno, tu resultado puedes verlo con tu select, ¿no? Select asterisco from, limitar a participantes, ejecutas y ya tienes por acá, ¿sí?, tu registro que acabas de crear, ¿no? Con el ID participante, con el nombre y los campos correspondientes. Por acá sí vemos que nos faltó agregarle un primary key, por ejemplo, a nuestra tabla, pero eso ya queda a criterio de cada uno, ¿no? Según las clases que estamos viendo. De esa forma. Muy bien, ahora, con el tema del update, ¿sí?, el update que viene a ser la parte de actualizar, ¿sí?, lo que uno puede hacer por acá es lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Supongamos, yo por acá tengo mi consulta, ¿no?, mi select asterisco from, por ejemplo, participantes, y ejecuto y tengo por acá todos los valores. Pero si es que nosotros queremos, por ejemplo, actualizar algún registro de estos valores, como por ejemplo al 102 que se llama Juan, lo quiero cambiar de nombre. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos hacer uso de nuestra sentencia que se le conoce como update. ¿Sí? De esta forma, update nombre de tabla, luego del update colocamos por ejemplo el set, que es el valor que vamos a mandar. Por ejemplo, voy a mandarle el nombre participante, le voy a decir que va a ser igual, en este caso, por ejemplo, le voy a colocar que sea Julio, ¿no? De esta manera, que se llame Julio. Entonces, acá sí hay algunas condiciones que debemos seguir. Por ejemplo, si yo coloco un update, el nombre de la tabla, y seteo que el nombre de participante va a ser igual a Julio, ¿sí?, cuando yo solamente digo esa sentencia, significa que toda la columna de nombre participante, ¿sí?, toda esa columna va a aparecer Julio en todos los campos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le estoy mandando ninguna condición. Entonces, nunca hagamos, ¿sí?, esta opción. Siempre es bueno que tú al update le puedas mandar una condición, como por ejemplo, ¿no?, por acá un where, le digo, no, cuando el ID participante viene a ser igual, por ejemplo, a 102. ¿Por qué coloco 102? Porque yo quiero cambiar este registro nada más. Entonces lo que va a hacer el updated va a entrar a mi tabla y va a decir, ah bueno, el ID participante 102, listo, se llama en nombre Juan, ah pero me están pidiendo que lo cambie por Julio, entonces ahí es donde va a cambiar. Recién, siempre es bueno que le puedan mandar un update con un where. Si no le mandan el where, el dato que ustedes actualicen se va a reflejar para todas las columnas. Entonces hay que tener en cuenta. Yo acá actualizo, me dice que una fila fue afectada, yo por acá ejecuto otra vez, y si vemos ahora el número 102 ahora se llama Julio, de la manera que lo acabamos de realizar, por ejemplo, ¿no? Es una alternativa que ustedes pueden tener. Ahora, por ejemplo, ¿no?, con el tema del delete. El tema del delete o borrar, también conocido, es que nosotros por acá tenemos lo siguiente, ¿no? Igualito, mi select asterisco from, por ejemplo, participantes, ejecuto y tengo por acá todos los valores. Pero imaginemos que yo quisiera borrar, ¿no?, quisiera borrar algún registro de la tabla. Por acá también pasa lo mismo. El tema del delete es una sentencia muy poderosa. Sin embargo, si es que no le colocamos o no mandamos un where, pues nos puede dañar muchas cosas, ¿no? Porque el delete, su sentencia solamente es lo siguiente: delete, ¿sí?, de esa forma, from, por ejemplo, participantes, y ya está. Si yo solamente mando así, delete from, recuerden que el delete lo que va a hacer es borrarme los registros, o sea, todos los registros. Pero si yo lo condiciono y le digo cuando, ¿no?, ID participante es igual a, por ejemplo, 104, muy bien, entonces acá le decimos, ¿no?, quiero que puedas borrar, por ejemplo, si de la tabla de participantes, cuando el ID participante sea 104. ¿Qué significa?
que lo que va a hacer es buscar toda esta tabla, ¿sí? Busca esta tabla y en esta tabla lo que va a hacer es buscar el registro que tenga su ID 104 y este 104 es lo que va a borrar, por ejemplo. Entonces yo selecciono esto de acá, ejecuto y si vemos me dice una fila afectada y si yo vuelvo a mostrar mis datos vamos a ver que el 104 ya no existe, por ejemplo, ¿no? Es una forma. Entonces, dicho esto, actualizo mis tablas, por ejemplo, y yo acá tengo mi tablita de participantes, ¿no? Que es la que hemos creado. Miren, acá está, mi tabla de participantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, si ya esta tablita de acá ya no nos sirve, ¿no? Entonces voy a borrar mi tabla, ¿no? Ya que vamos a hacer ahora sí ejemplos, pero con nuestras tablas de Norwin. Esa tabla, como dije, de ejemplo solamente era para probar. Voy a borrarlo, clic derecho, delete. Me dice por acá, ¿no? Que quieres borrar, le digo que sí, ok. Y ya borré mi tablita de participantes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no vamos a hacer más ejercicios con ello. Lo que sí vamos a ver ahora, vamos a ver la forma del select, ¿no? Por ejemplo, el select también hay varias formas en las que uno puede utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, hay un select sencillo de esta manera. Miren, un select, no, asterisco from employees, ¿no? Y ya tengo, por ejemplo, ¿sí? Mi tabla de employees, miren, correspondiente, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque yo por acá tengo mi tablita de Norwin y tengo mi tabla de employees o de empleados. Yo le estoy haciendo un select a esta tabla y automáticamente me muestra todos los registros, ¿sí? Dicho eso, también vamos a crear nuestro diagrama de base de datos porque no tenemos nuestro diagrama de Norwin, así que vamos a crearlo. Clic derecho, new Database Diagram, le decimos que sí y vamos a traer por acá todas nuestras columnas, todas nuestras tablas. Vamos a cargarlo en Add. Y una vez que carguemos nuestras tablas, sí vamos a armar nuestro pequeño modelo, o sea, cómo está relacionado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar por acá Order Details, por acá voy a colocar productos con sus categorías correspondientes, que ya están, ¿no? Por acá, ese tema de los suppliers, también voy a colocar de esta manera. Y por acá voy a colocar mi tabla de orders y por acá mi tabla de customer, ¿no? De esa forma. Y también customer tiene, por ejemplo, su tabla de customer demo, que son las demografías, y también la demographic como correspondiente. Lo que también vamos a hacer nosotros por acá es lo siguiente, ¿no? Voy a llevar, por ejemplo, mi employees acá arriba, en la pared superior, de esta manera, ¿no? Luego vamos a acompañarlo, por ejemplo, del employees territory, que va a estar por acá. Estos employees territory están acompañados de los territorios como tal y los territorios están acompañados de una región. Asimismo, también los shippers también lo colocamos de esta manera. Y este es nuestro modelo, ¿sí? de datos de nuestra base de datos de Norwin, por ejemplo. No es nuestro modelo. Entonces, lo que nosotros hicimos en su momento fue, ¿sabes qué? Quiero que me puedas traer todos los registros de employees. Entonces, vamos a guardar el diagrama, clic derecho, Save Diagram, y le voy a colocar, por ejemplo, diagrama Norwin. Le damos OK y ya está, ¿no? ¿Por qué es importante el diagrama? Porque con el diagrama tú puedes identificar, por ejemplo, qué columnas son las que vas a utilizar, ¿sí? De esa manera. Entonces, nuestro select, como le digo, hay una forma, select asterisco from employees. ¿Sí? La otra forma, por ejemplo, es mandándole el esquema, ¿no? Por ejemplo, select, ¿sí? Asterisco from, y solamente bastaría con arrastrar, por ejemplo. Acá tengo en employees, lo arrastro y lo llevo acá, miren, al lado de from, y me sale con todo el esquema, que básicamente es esto. Yo por acá ejecuto y ya lo tenemos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo. Ahora, ¿se pueden hacer más cosas? También se puede hacer más cosas. Por ejemplo, un select, no, por acá un select, pero con columnas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa esto? Hace un momento nosotros colocamos el select y hemos traído todos los registros.
Todos los registros está representado por ese asterisco. El asterisco lo que me identifica es total, o sea, todo, ¿sí? Pero si ustedes quieren traerse algunas columnas específicas, pueden llamarlo, ¿no? Por ejemplo, le digo select, asterisco from, employees también, pero dentro del select y el from, entre estos dos registros, si en lugar de asterisco voy a colocar, por ejemplo, algunas columnas, ¿no? Por ejemplo, quisiera traerme solamente employees ID, el nombre, ¿no? El apellido, por ejemplo, ¿sí? Y su título, nada más. Solamente quiero estas 4 primeras columnas. Entonces, para ello, lo que uno puede hacer por acá es lo siguiente, ¿no? Yo puedo colocar employee ID, coma, su last name. Vamos a ver por acá que ya me va apareciendo su first name, por ejemplo, y también su title, ¿no? De esta forma, es un select pero con columnas seleccionadas, por ejemplo. Tú ejecutas y mi tabla ya ha podido reducir su dimensionamiento. Ojo que la tabla sigue siendo del mismo tamaño con todas las columnas, solamente que estoy eligiendo que me pueda mostrar solamente ciertas columnas. De esa manera. Ahora, también tú puedes tener por acá, ¿sí?, tu select con alias, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué viene a ser un alias? Pues bueno, un alias viene a ser un identificador de la tabla. Por ejemplo, yo quisiera tener por acá un select, ¿no?, asterisco from, pero la tabla de orders details, ¿no? Quisiera esa tabla de order details. ¿Por qué? Porque queremos ver nosotros por acá, según nuestro diagrama, ¿no? Quiero traerme el detalle, por ejemplo, de esta tablita de acá, de order details. Entonces, ¿cómo hacemos? Por lo general, a esta tablita de acá, para que tú le puedas colocar un alias, tienes que colocarle al final unas palabras, ¿no? Que es, por ejemplo, un as, ¿no? Y voy a colocarle, por ejemplo, tabla 1, ¿no?, de referencia. Si yo por acá ejecuto, vamos a ver que efectivamente no pasa nada, está bien. Pero si tú quisieras, por ejemplo, utilizar el alias en las columnas, pues tú puedes decir lo siguiente: select, ¿no?, de esa manera, asterisco from, ¿no?, order details, por ejemplo, le digo que va a ser mi T1, pero acá voy a llamar solamente algunas columnas, como por ejemplo T1 punto, y automáticamente me aparecen los datos nada más, ¿sí?, de forma de columna. Entonces, por ejemplo, voy a colocar T1 punto, su order ID, coma, T1 punto, su product ID, coma, y también su T1 punto, su cantidad. Nada más. Al colocar el T1 automáticamente me está identificando qué columnas son y me arma el pequeño listado. En cambio, anteriormente, cuando no colocaba nada, me salió un listado muy completo. El alias solamente necesita, por ejemplo, colocar la palabra as después del nombre de la tabla, ¿sí? O también por defecto solamente colocas el nombre de la tabla, ya no es necesario que coloques el as y directamente le haces una referencia que esté 1. Ese as es opcional, por ejemplo, ¿sí?, en el tema de las alias, por ejemplo. Muy bien. Ahora también hay otras formas en las cuales uno puede utilizar también el select. Por ejemplo, por acá le digo, ¿no?, quiero utilizar un select pero con columnas calculadas, por ejemplo. Aquí hacemos referencia con esto. Por ejemplo, si yo tengo lo siguiente, tengo mi select asterisco from, ¿sí?, mi order details, que sigue siendo mi tabla 1, y yo quisiera lo siguiente, ¿no? Quisiera, por ejemplo, que me aparezca de la T1 punto su order ID, coma, de la T1 punto su product ID, por ejemplo, y también quisiera que me aparezca su T1 punto su unit price, ¿no?, de esta manera, y también T1 punto su cantidad, de esa forma. Ahora, si yo quisiera agregar una columna aparte en ese resultado, en la cual se pueda multiplicar el precio unitario por la cantidad, sí se puede,
¿no? Es una tabla que ya no sería una tabla que viene del origen o una columna, sino que sería una columna nueva que se va agregando. Entonces, por ejemplo, para hacer esto, yo coloco acá al final de quantity, coma, y podría escribir entre paréntesis incluso, ¿no? Podría escribir, por ejemplo, T1 punto unit price multiplicado por T1 punto quantity, ¿no? De esa forma. Yo por acá ejecuto. Y si podemos ver, acá está una columna que está multiplicado justamente los 12 por 14, los 10 por 9.80, ¿no? De esa manera. Pero la columna tiene un nombre que se llama no column name. ¿Por qué? Porque no le agregaste un nombre a la columna. Para que tú puedas agregar un nombre a la columna, solamente basta con colocarle, por ejemplo, as, ¿no? Subtotal. Por ejemplo, es una opción. La otra es borrar el as, así como les mencionaba. Y por acá ejecuto, automáticamente ya tengo por acá de esa forma, ¿sí? Y ya estaría. Es una de las formas en la cual tú puedes utilizar también tu select. También puedes concatenar con el select, entre otras cosas. Sin embargo, no, es la que es una pequeña introducción, así que nos vamos a ver en la siguiente clase, en la cual vamos a ver ya un poquito más a detalle también el tema de las sentencias de lenguaje DML. Entonces, nos vemos en la siguiente clase.